Desde luego, la iglesia primitiva entendió que las palabras de Jesús eran sagradas en la doctrina de la iglesia. Por lo tanto, toda palabra apostólica se subeditaba a las palabras de Jesús. Es decir, si un apóstol decía algo que Jesús no había dicho, no importaba lo que el apóstol dijera, la iglesia no lo aceptaba. Pero si lo que el apóstol decía se circunscribía a lo que Jesús había dicho, entonces era palabra de Dios. Se consideraba parte de la doctrina de la iglesia. Fue Jesús el que estableció y el que dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿verdad? Ellos podrán tener potestad del cuerpo, pero no tendrán potestad del alma. Temed a aquel más bien que tiene el poder y tiene la potestad para hacer ambas cosas. La iglesia siempre entendió el concepto de la segunda muerte como el concepto de la separación total y definitiva del hombre con su Dios. El elemento del infierno es un elemento simbólico, como lo es el elemento del estéfanos, de la corona. Son elementos simbólicos que obviamente advienen a la experiencia judía como parte del contexto histórico en el que están inmersos. En Israel, la ciudad antigua tiene 12 puertas. Una de las puertas es la puerta del crematorio. Y de luego, cuando se para cualquier persona, pues por toda la ciudad tiene que tener un crematorio. Y allí el fuego no se apaga, porque allí había que botar constantemente ¿qué? Toda la basura. Cuando se va a explicar, desde el punto de vista antiguo testamentario, la eternidad como separación eterna de Dios, el mejor ejemplo era precisamente comparar esa experiencia de segunda muerte, de separación total, con aquel crematorio, donde obviamente el fuego nunca se apaga. Luego, hay gente que me pregunta a veces, dice, pastor, pero ¿usted cree que el infierno existe? Y mi respuesta es sencilla. Si es infierno a base de fuego, yo no lo sé. Ahora, pero si es infierno que parte de la premisa de que hay un lugar donde el ser humano se separa de todo lo que sea comunión con Dios. Ese es el infierno. O sea, porque piense que el peor dolor que puede vivir el ser humano en su eternidad es estar en un lugar donde esté separado de todo aquello que lo relacione a Dios. Es la peor experiencia, Imagínense, el salmista en el Salmo 23 se atreve a decir, aunque yo ande por el infierno, si tú vas conmigo, no tendré temor alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, fíjense que el peor infierno del hombre no es la experiencia tétrica y dolorosa de un lugar de fuego. El peor infierno del ser humano es vivir la experiencia de estar separado total y absolutamente de la comunión de Dios. Entonces fue el gran dolor de Jesucristo al momento que dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Claro. El momento más difícil Era el más difícil. Estar ausente del contacto con la deidad. Qué bueno es saber que Jesucristo, en una ocasión los discípulos no lo entendieron, y Dios, si esto es así, ¿quién podrá salvarse? Y Jesucristo le dio lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Qué bueno es saber que Dios decidió estar con nosotros siempre. Él lo decidió. Y yo puedo vivir en paz, porque qué extraordinario. Él decidió estar conmigo siempre, porque Él sabe. Bueno, de hecho Él lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a Esmirna? Lo que hayamos tratado, si la hay.
¿Algún comentario? Sí, adelante. También sobre todo lo que está pasando en China, que también otras iglesias están pasando. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que cuando empecemos a leer, leamos todas las cartas, como ya probablemente muchos las hemos leído, descubrimos que se trata de conceptos distintos y de situaciones distintas. Por ejemplo, a la de Éfeso, lo que se le está planteando no se parece a lo que se está planteando a Esmirna. ¿Por qué razón? Porque obviamente había momentos en las regiones del Asia Menor, bajo el Imperio Romano, donde una ciudad podía estar en paz. Los cristianos de esa ciudad podían estar en paz, pero en la otra ciudad podían ser víctimas de persecución. Porque en muchas ocasiones no dependía necesariamente del imperio, dependía de la forma y manera como aplicaban las leyes los gobernantes de esa ciudad. Y desde luego, las leyes existen, pero la responsabilidad de aplicarlas es de los magistrados, es de los policías. Entonces, hay ocasiones que una persona se puede pasar una luz, y si no hay un guardia municipal, y si no hay un guardia estatal, o si lo ve y le quiere dar la oportunidad, pero la ley existe, que dice que si pasó la luz, tiene la multa. Pero obviamente hay unos que por obra y gracia se salvan, y hay otros a los que no solamente le meten el ticket por pasar la luz, sino que le chequean el malvete, y tiene el malvete vencido, tiene la luz de la tarde y dice, oye, 8 tickets me dieron por pasarme una luz. Y si encima de eso llegaba algo Sí, exactamente, porque la ley existe. Ahora, los que están facultados para aplicarla, pues obviamente pueden tener Tiene la potestad para... pueden tener esa potestad, ¿no?, de aplicarla en alguna medida u otra. Por eso usted va a notar que no se dice lo mismo a ninguna de las iglesias. Claro, ahí después se desarrollan las teorías que vamos a considerar de entonces cuáles son los enfoques que cada escuela escatológica da a esto, porque fíjense que yo estoy dando un enfoque puramente histórico, pero detrás de esto entonces las escuelas escatológicas, que ya las discutimos, cada una de ellas da una interpretación muy particular, y sí, a ese tipo de mensaje. ¿Algún otro planteamiento? Ajá. ¿Alguna pregunta o planteamiento? Sí. Yo honestamente creo que Pablo se equivocó. Ajá. Pablo dijo que esperaba la corona de Sí. la corona de vida. Ajá. Y Jesús dijo que él era el pan de vida, que él es el cordero que quita el pecado de los hombres. Él muchas veces ha planteado bastante que Jesucristo nos dio la alma, que en él estamos completos, que si creemos verdaderamente el reino de Dios está entre nosotros, y Cristo reina y vive, y es una falacia pensar que tenemos que morir para ver a Cristo. Yo veo muchos Cristos. Aquí el amor de Dios está entre nosotros. Y Dios reina. Y verdaderamente vive. Amén. Amén. Bueno, queridos, si no hay más preguntas, no hay más planteamientos, no. Ah, sí, allá está, perdóname. Sí. Ah. Ah, es interesante. Por lo menos yo no he hablado con todos, pero he hablado con algunos. Y con toda honradez, el hombre en su naturaleza está inclinado a creer. Y no hay peor experiencia en la vida de un ser humano